Cordial saludo, profesora Heidi. Mi nombre es Nidris Tatiana López Álvarez y a continuación voy a hacer la actividad referente a los aspectos relevantes sobre la perspectiva de género. Bueno, para iniciar, en torno al género, he puesto algunas ideas que surgieron a través del documento de Duarte Cruz y de García. Entonces, hay diferentes ideas sueltas que al transcurso de la exposición vamos a poder ir como concretando. Entonces, en primera medida está algo básico, que es la categoría de análisis, una construcción social de la diferencia sexual, una forma de significar las formas de poder, asignación y adquisición de una identidad, es opuesto al sexo, carácter sociocultural construido en el contexto de los individuos y algo muy importante, identidad. Bueno, construir el concepto de género, digamos que no es tan sencillo, desde muchos puntos de vista hay un concepto, pero como tal, todo se refiere a una construcción social. Eso lo dice Ramos, Mike y Sánchez, donde aclaran eso, que es un proceso constructivo por la sociedad y por la cultura. Y que efectivamente se le adhiere es a qué roles deben desempeñar los hombres y las mujeres. Bueno, en este documento de Duarte Cruz y de García hay todo un compendio histórico muy interesante que nos permite llegar a la construcción de la perspectiva de género. Para poder organizar la información en tiempo y en espacio, lo que hice fue una línea de tiempo, que pues el link, profe, si lo quiere visitar, está junto con el link de este video. Entonces, la línea de tiempo lo que hace es recopilar un poco todo el proceso que se hizo, o que en el que manifestaron los autores, el que pusieron paso por paso, sobre la percepción o el lugar que ocupaba la mujer en cada época. ¿Listo? Entonces, así como un recorrido rápido, empezamos desde las sociedades prehistóricas, donde la mujer es objeto sexual y tiene un fin de reproducción, y donde su lugar se limita al espacio privado. Entonces, cuidado de los niños, preparación de alimentos. Claro que en esa época también habían instantes donde ella salía al espacio público de pronto a lo que era ayudar a caza, a pesca, algunas actividades que también, o agropecuarias que también tenían que ver, digamos, en ese momento con la mujer. No era como tan estructurado como si se estructuró más adelante. Bueno, también estuvo la Edad Media, donde los roles de género pues fueron demasiado marcados y por hechos muy históricos que conocemos, como fue llevar a las mujeres a la hoguera porque tenían un conocimiento específico, como conocimientos referentes a la alquimia, a la reproducción, a la sexualidad. Esto la iglesia lo vio como, digamos que como una amenaza como tal. Entonces la iglesia es una institución que marca muchísimo la historia de la creación de la perspectiva de género, ¿sí? Cómo determina lo correcto y lo incorrecto para la mujer, qué era lo que debía hacer y qué no. Entonces en esa época fue demasiado marcada. Hay un personaje muy importante que es Condorcet, que él elaboró un programa en Francia, un programa donde veía que era necesario que la mujer fuera incluida en todos los procesos educativos. Entonces, eso pasó en 1765. Viene también algo súper relevante y es la creación, o sea, surgió un movimiento feminista en la Ilustración. Eso fue a finales del siglo XVIII. Se empieza todo el proceso y esa lucha feminista en primera medida por la igualdad de derechos, ¿sí? El que fuera la mujer reconocida en igualdad con el hombre, ¿sí? Viene después la edad contemporánea, que pues marca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, solo que pues también está como subdividida. Entonces, en ese momento todavía sigue todo el proceso político burgués. Eso hace que la mujer se vuelva a determinar que la mujer simplemente cumple roles de ser esposa, madre y ama de casa. Ya no más. O sea, hasta ahí era el rol de la mujer. Olimpia de Gouges juega un papel muy importante porque en contrarrespuesta de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella también dice, bueno, pues eso no es justo que solamente se considere ciudadano al hombre, y ella declara lo que es los derechos de la mujer y la ciudadana. Entonces ya una perspectiva de ciudadanía también. En 1899, el movimiento feminista de primera ola, que en realidad venía desde más atrás, donde empiezan los primeros movimientos,
sigue esa lucha, pero empieza una lucha ya también por la participación social. ¿Sí? Entonces el sufragio femenino, el ser reconocidas también laboralmente, entonces empieza una lucha ahí súper importante y que fuera reconocida de alguna manera en otros ámbitos, en lo público. Sin embargo, digamos que los gobiernos marcan algo muy importante en cuanto a la dominación y son gobiernos conservadores que declaran a la mujer nuevamente como ama de casa y como su rol de esposa y de madre. Hay un evento histórico en 1920 y es que empiezan a haber resultados de esas luchas. El primer sufragio femenino en Estados Unidos y el movimiento feminista de la segunda ola aparece más o menos de los años 40, 60 más o menos, y es cuando ya ellos se cambia la perspectiva, no solo ya de buscar una igualdad, sino ya se busca un reconocimiento de las diferencias. En 1990 más o menos marca otra ola feminista, que es la tercera ola. Ya aparecen muchas más luchas, ya aparece entonces la despenalización del aborto, ya se emprende una ola también en contra del maltrato y la violencia de género, ya empiezan a haber diferentes formas de percibir lo femenino, ¿sí? La perspectiva de género. Por eso es que se vuelve pluralista y actualmente estamos hablando de un feminismo pluralista y diverso en el que coexisten diferentes posiciones ideológicas en torno a lo político, cultural y económico. Bueno, a partir de toda esa historia surgen unas construcciones que tienen que ver con los roles específicos que se marcaron durante la historia y esas construcciones que surgieron. Entonces fue el reconocimiento, la igualdad, afirmación de la diferencia, sufragio femenino y derecho a la educación. ¿Listo? Y todo es un círculo, digamos que está inmensamente relacionado a los derechos humanos, la historia de la mujer y finalmente esa construcción de perspectiva de género, que surgieron realmente de las luchas en defensa a las situaciones de discriminación, vulneración y subalternización. Bueno, legalmente, digamos que en todos los convenios, tratados, declaraciones, legislaciones, ya se enuncia que los ciudadanos, se considera ciudadanos a hombres y mujeres, sí deben gozar de los mismos derechos. Pero sabemos que en la realidad, digamos que ese tema de igualdad ha sido muy complejo de alcanzar. Bueno, ahora vamos a tocar un tema demasiado importante y muy pertinente para nosotros y es todo el tema de la educación. ¿Cómo ha jugado, digamos, o cómo juega la educación en este momento ese papel importante para ir al encuentro de las perspectivas de género? ¿Sí? Y es que el proceso de la educación, digamos que desde el principio estuvo muy enmarcado en lo que era la religión también. Y como sabemos, la religión pues fue una influencia grande del patriarcado. Por eso surgen tradicionalmente estereotipos que han llevado que la escuela promueva desigualdades y condiciones para la mujer que afectan su desarrollo integral. Entonces, este es el verdadero desafío. Hay un reto, una responsabilidad para que desde la escuela se haga frente a los estereotipos y así poder eliminarlos. ¿Cómo? Desde la comprensión docente y la de la comunidad educativa por los conceptos de igualdad, conceptos de género, conceptos de identidad, de equidad, ¿sí? Porque al nombrar la perspectiva de género, digamos que la comunidad educativa se asusta. Desde el trabajo escolar cotidiano, que surjan dinámicas colaborativas, que desde el currículo, y esto es muy importante, y de una forma transversal las ciencias sociales juegan un papel muy importante, y es cómo desde esas ciencias sociales podemos llegar a todos los procesos de emancipación, a todos los procesos de igualdad, de lucha contra esos roles que nosotros creemos están marcados culturalmente, que de alguna manera es así, pero que hay que irlo rompiendo desde la escuela, que es desde ese lugar es donde creamos transformación. Listo, las fronteras de género, igual que las de clase, se trazan para servir a una gran variedad de funciones políticas, económicas y sociales. Las normas de género no siempre están claramente explícitas, a menudo se transmiten de manera implícita a través del lenguaje y otros símbolos. Esto lo dijo Trejo y Pérez. Entonces, es una pequeña reflexión también para hacer el llamado que desde la educación podemos hacer una transformación a la historia realmente desde la perspectiva de género. Muchas gracias.